Bueno, hermanos, pues es un privilegio un día más compartir la palabra con vosotros. Y quería hoy tener un texto en 1 de Timoteo, capítulo 3, los versículos que van del 14 al 16. Y entre tanto que llegáis ahí, recordamos que Pablo escribe esta carta a Timoteo, su fiel colaborador, su compañero de prisiones, como dice el capítulo 1, versículo 2, su verdadero hijo en la común fe, la fe en Cristo. Y Pablo deja comisionado allí en la iglesia de Éfeso a Timoteo para que corrigiera una serie de cuestiones que ahora veremos brevemente. Pero si os fijáis en el capítulo 1, versículo 3, ahí tenemos el propósito de la carta. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, fijaros, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Este texto que vamos a ver hoy, hermanos, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16, dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vámonos, hermanos, antes de empezar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos un día más meditar en ella. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, estar todos juntos aquí reunidos en comunión, y te pedimos que tu palabra nos exhorte, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, que tú nos guíes espiritualmente, Señor, a poder entender tu palabra y aplicarla, Señor, en nuestra vida para que seamos santificados por medio de ella. Guíame, Señor, tú también a mí ahora, úsame para tu gloria y pon tú en mí, Señor, cada palabra que yo diga hoy. A todo esto te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuida tu conducta. La iglesia del Señor Jesucristo ha perdido el orden. El mundo y sus ideas se han conseguido meter en la iglesia metiendo pensamientos y estándares humanos que quieren añadir al Evangelio de Cristo. Esto hace que las obras de santificación que evidencian la salvación queden reducidas a un segundo plano. En la iglesia de hoy las personas simplemente se congregan sin tener clara la base y el cimiento de la iglesia. La iglesia no es una organización, ni es una asociación. La iglesia es la casa de Dios. Cada persona salva es la iglesia del Señor Jesucristo. Y muchas veces es por no tener claro las verdades fundamentales de la iglesia que las personas pierden la perspectiva correcta, pierden el norte. Viven su vida asistiendo al culto los domingos o quizás algún día más en la semana, pero su vida no refleja el temor por el pecado, ni la santificación, ni el deseo de conocer al Señor Jesucristo, ni el compromiso. Si no tenemos clara la base bíblica de la iglesia, perdemos nuestra mira en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro sometimiento al Señor y en nuestra vida fuera de la iglesia, de la congregación, un desastre. Y todo esto, hermano, se resume en una palabra: la conducta. La conducta de la iglesia. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16, nos muestra, hermano, tres verdades fundamentales que guían a la iglesia. Tres verdades fundamentales que guían la conducta de la iglesia. En el versículo 14 y parte del 15, ahí brevemente vamos a ver el conocimiento de la conducta. El conocimiento de la conducta.
Y el versículo 15, la mitad, y el 16, vamos a ver estas tres verdades fundamentales que guían a la iglesia. Fijaros, hermanos, versículo 14, parte del 15, ahí tenemos el conocimiento de la conducta, dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, fijaros, hermanos, sepas cómo debes conducirte. Un poco de contexto para que entendamos esto, hermanos. Pablo escribe a Timoteo esta carta con el propósito de instruirle en su liderazgo, en su instrucción en la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo le dice te escribo, le está presentando la razón de su preocupación: cómo deben de comportarse los creyentes en la iglesia. ¿Qué era lo que Pablo le había escrito anteriormente a Timoteo? Fijaros, en la iglesia de Éfeso la doctrina había errado, el evangelio estaba distorsionado por los falsos maestros, las mujeres estaban tomando el mando que no les correspondía en la iglesia, había falsos líderes, falsos maestros y enseñanzas falsas en cuanto a la salvación y al discernimiento bíblico que ponía antes la ley como medio de salvación antes que el evangelio de Cristo. En el capítulo 1 Pablo asentó la doctrina bíblica y dijo el propósito de esta carta. Hizo una defensa del buen uso de la ley como medio para mostrar el pecado y no como un medio de salvación. Y explicó la importancia del Evangelio de Cristo en su vida y dio una advertencia a Timoteo de cómo debía de vivir su vida de fe. Pablo, a partir del capítulo 2, exhorta a la iglesia de Éfeso a orar por los perdidos. Corrigió la conducta de las mujeres en la iglesia y estableció los requisitos de los ancianos y los diáconos. Y es aquí cuando llegamos al versículo 14, donde Pablo le explica a Timoteo que es primordial para la iglesia cómo deben de conducirse como cristianos, tener el conocimiento. Pablo tenía el deseo de ir a ver a Timoteo para fortalecer en este momento, pero no se le es posible. Decidió escribir esta carta a Timoteo para guiarlo, para fortalecerlo en la dirección de la iglesia de Éfeso. Ahora, hermanos, si os fijáis en la conducta de la iglesia, tenemos dos conceptos para la conducta. Tenemos el conocimiento y tenemos la aplicación. La palabra sepa, que la vemos en ese versículo, este es el conocimiento. Esta palabra nos da la idea de la posesión o habilidad necesaria para alcanzar una meta deseada. Esta es la base de la conducta. Y esto significa que para tener una conducta adecuada en la iglesia debemos de conocer cómo debe de ser esa conducta, ¿verdad? Esto significa establecer el conocimiento de la palabra de Dios estudiando. ¿Cómo nosotros sabemos cómo no debemos de actuar? ¿Cómo lo sabemos? Conociendo cómo sí debemos de actuar. Pero la conducta no se queda solo en el conocimiento, aunque es la base, sino en la aplicación. El versículo nos dice: sepa, fijaros, cómo debes conducirte. Aquí tenemos la aplicación. Esta es la aplicación de la conducta. Y si nos fijamos, hermanos, esta parte del versículo 15 nos indica que no solo se refiere a nuestra conducta individualmente, sino como el conjunto de la iglesia. Así es la conducta como cristianos en nuestra vida, porque somos la familia de Dios. Ahora, hermanos, hay muchas personas que tienen un comportamiento dentro del edificio de la iglesia y fuera otro muy distinto, hermanos, y esto es un error. Si os fijáis en la palabra conducirte, esa palabra es un infinitivo presente y esto expresa una manera y una norma de vida constante, con una perseverancia como cristianos. Aunque vamos a pecar porque estamos en la carne, pero no una vida ignorando a Dios.
No una vida perseverando en el pecado cuando salimos por las puertas del edificio donde nos reunimos, que es la iglesia. Debemos entender que la iglesia es la familia de Dios. Y la familia de Dios no persevera sistemáticamente en el pecado. Una familia de Dios no sigue una vida de espalda a la palabra de Dios, en desobediencia. No está sin arrepentimiento siempre, porque aquellos que vivan su vida así no son la iglesia. Porque no son salvos, porque perseveran en el pecado sin arrepentimiento, porque nunca lo abandonan, porque siempre van más, y por este motivo no se conducen como la iglesia de Dios. El conocimiento de Dios y su palabra, esto es lo que nos guía a cómo debe de ser nuestra conducta, tanto individualmente como iglesia en conjunto. Ahora, hermanos, tenemos tres verdades fundamentales que guían a la iglesia en su conducta. Tres verdades fundamentales que guían a la iglesia en su conducta. Versículos 15 y 16, fijaros lo que dice. Versículo 15, la segunda parte, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cuáles son las tres verdades fundamentales que guían la conducta de la iglesia? La iglesia, en primer lugar, es del Señor. En segundo lugar, tiene una misión. Y en tercer lugar, predica un mensaje. La iglesia, primeramente, es del Señor. El versículo 15, la segunda parte, nos dice: en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es del Señor. Primera verdad fundamental que guía la conducta de la iglesia. Y es esencial, hermanos, comprender esto. La iglesia pertenece a Dios. No es ninguna institución humana. La iglesia pertenece al Señor. Y esta primera verdad fundamental nos muestra dos razones por las que el hombre pertenece a la iglesia de Dios. Fijaros, la primera razón es la adopción. El versículo nos dice: en la casa de Dios. Esa palabra casa nos da la idea de una familia. ¿Qué quiere decir esto? Los creyentes son miembros de la familia de Dios. Y como familia de Dios deben conducirse como iglesia. Somos su familia, como Dios establece en su palabra. Era un mandato de Dios para los efesios, al igual que era un mandato ahora para nosotros, porque somos la familia de Dios en este tiempo. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahora viene una pregunta: ¿fuimos siempre miembros de la familia de Dios? Esto es una declaración que dicen muchas personas que van a la iglesia y muchas personas del mundo. Bueno, todos somos de la familia de Dios. Todos. Pero esto no es así. Según Romanos capítulo 5, el hombre en su estado natural es enemigo de Dios. Según Juan 8:44, en palabras del Señor Jesucristo, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto vosotros no las oís, porque no sois de Dios. El hombre en su estado natural no pertenece a la familia de Dios porque no ha sido adoptado por Dios en su familia. Y lo que le hace al hombre estar en esta situación es su pecado no perdonado. Es por esto que Dios demanda arrepentimiento de pecado y fe en el Evangelio de Cristo. Así solamente un hombre es reconciliado con Dios. Así solamente una persona
puede ser adoptado en la familia de Dios y perdonado sus pecados en Cristo. Pero es Dios quien establece los términos para ser salvo, para conceder la salvación y para ser adoptado en la familia de Dios. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser, fijaros, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La Iglesia pertenece a Dios por la adopción que el Padre hizo mediante su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. En segundo lugar, hermanos, ¿por qué la Iglesia pertenece a Dios? ¿Por qué un hombre pertenece a la familia de Dios? La segunda razón es la redención. La redención. Fijaros lo que nos sigue diciendo el versículo, que es la Iglesia del Dios viviente. Redención, hermanos, recordamos, significa el pago de un rescate por el que se obtiene un indulto. Y aquí tenemos la idea principal. La Iglesia es propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo la compró con su sangre. Fijaros, vamos por un momento a Hechos capítulo 20, versículo 28. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los ancianos en Éfeso. Y en el capítulo 20, versículo 28, fijaros lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fijaros, hermanos, aquí tenemos una afirmación impresionante de la deidad del Señor Jesucristo. Los Efesios, algunos falsos maestros de Éfeso estaban negando la deidad del Señor Jesucristo, diciendo que como la materia era mala y el espíritu era bueno, Cristo no podía ser completamente Dios. Pero aquí tenemos una afirmación de la deidad de Cristo. Nos dice en 1 Timoteo que la iglesia es la casa del Dios viviente. Y este versículo de Hechos que hemos leído nos dice que la iglesia la compró el Señor Jesucristo con su sangre. Entonces, si Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, ¿cómo es posible que algo que pertenece solo al Dios viviente, que es espíritu, sea comprado por el Señor Jesucristo? Porque Cristo es Dios. Amén. Tanto a los Efesios como en 1 Timoteo, como a los ancianos de Éfeso, antes de su partida, Pablo recalcó la deidad del Señor Jesucristo. El precio que Cristo pagó por su iglesia fue su propia sangre, como nos afirma también 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo. La iglesia pertenece a Dios, no a ningún hombre. La iglesia no pertenece a ningún obispo ni al Papa de Roma, como dicen. También hay muchos hombres, hermanos, que se hacen llamar ancianos y diáconos, que creen que la iglesia es su propiedad y llevan a la iglesia por un camino de legalismo o de libertinaje en el pecado que no es conforme a la palabra de Dios. Y tristemente, como nos dice 3 de Juan, hay muchos diótrefes que les gusta tener la preeminencia, que les gusta tener el primer lugar en la congregación, y son un estorbo para los ancianos porque enseñan falsas doctrinas y al final dividen a la iglesia de Dios. Hermanos, Pablo dejó instituida en esta epístola de 1 Timoteo los requisitos de los ancianos y de los diáconos, y ellos son los responsables de dirigir, apacentar y alimentar a la iglesia. Pero la iglesia tiene el deber de honrarle, tiene el deber de respetarle, tiene el deber de obedecerle, porque su conducta tiene que ser como Dios establece en su palabra, porque la iglesia es propiedad de Dios, porque es su familia.
La redención del Señor Jesucristo no fue por un tiempo ilimitado, no fue por un tiempo limitado, sino que fue eterna, porque la iglesia, si os fijáis, dice el versículo que pertenece a ¿quién? Al Dios que viviente. No es un Dios hecho por manos de hombres pecadores, no habita en templos, no necesita que lo saquen en procesión una vez al año, sino que Dios es eterno. Dios es el dador y el creador de la vida, porque Él es eterno. Y esta afirmación de Pablo aquí no podía ser más oportuna, porque la ciudad de Éfeso estaba llena de adoración pagana. Antiguo y Nuevo Testamento nos afirma que solo Dios existe, que Él es eterno y que Él está vivo. Tanto en la idolatría de Éfeso como en la idolatría de hoy del mundo, resalta esta realidad gloriosa. Dios es único, Dios es eterno, Él es el Dios viviente, y la conducta de la iglesia está guiada por esta verdad fundamental. La asamblea de los creyentes es la iglesia del Dios vivo en un mundo de ídolos muertos. La iglesia es del Señor. Primera verdad fundamental que guía nuestra conducta. Debemos de cuidar nuestra conducta en la iglesia recordando esta verdad fundamental. La iglesia es del Señor. La segunda verdad fundamental que guía nuestra conducta como iglesia es que la iglesia tiene una misión. La iglesia tiene una misión. Versículo 15 al final dice: columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y esta es la idea, hermano. Sustentar y afirmar la verdad. Sustentar y afirmar la verdad. Pablo explica aquí la misión de la iglesia con estas palabras, porque los efesios estaban familiarizados con estos términos. Fijaros, había un templo dedicado a la diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo tenía 127 columnas de mármol y cada columna era el regalo de un rey. Estas columnas tenían significado honorario, pero su función de sostener la inmensa estructura del techo era muchísimo más importante. La misión de las columnas era sostener el techo. Pero no solo se nos habla de las columnas aquí, sino del baluarte. Y el baluarte es el cimiento sobre el que descansa toda la estructura. Imaginaros por un momento, hermano. Imaginaros un edificio que por un tiempo recibe grandes cantidades de peso en su techo, en su parte más alta. Este edificio tiene que tener unas buenas columnas que sustenten el peso de arriba y que sostengan la estructura, ¿verdad? Pero de nada vale que las columnas sean fuertes si están cimentadas sobre un terreno débil o un terreno arenoso que no sea firme. Entonces, tanto el sustento de las columnas fuertes como el cimiento firme sobre el que se establecen estas columnas son indispensables. Y estos son indispensables para soportar la carga del peso de arriba. ¿Verdad, hermanos? Pues así pasa con la iglesia. El peso que se carga en la parte de arriba son los ataques que constantemente recibe la iglesia de Dios por parte de los falsos maestros, los apóstatas, el mundo, etc. Las columnas sostienen la verdad de la palabra de Dios ante los ataques, y el cimiento fuerte afirma la columna en su base firme. La iglesia de Dios es la columna y baluarte de la verdad. El testimonio de la iglesia para el mundo es la misión y la única razón por la que Dios aún no nos ha llevado al cielo. Ahora, hermanos, ¿qué es la verdad? ¿Es el Evangelio
y todo el contenido de la palabra de Dios. La iglesia no tiene, como dice mucha gente, su verdad. La palabra de Dios no es una verdad. A la iglesia se le ha dado la única y suficiente verdad. Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la misión de la iglesia no es cambiar la verdad. La misión de la iglesia no es coger la verdad, lo que me interesa y lo demás cambiarlo. Eso no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es dar la verdad al mundo tal y como Dios la dio. La verdad ha sido dada a los pecadores para su salvación y a los salvos para su santificación. Y debemos entender algo primordial, hermano, para sustentar la verdad y para que la verdad sea el cimiento en nuestra vida como iglesia. Y para la iglesia debemos de conocer la verdad. Recordamos que la base ¿cuál era? El conocimiento. Si no creemos, oímos, memorizamos, meditamos y estudiamos la verdad, no podemos aplicarla, no podemos defenderla, no podemos sustentar la verdad, tampoco podemos proclamarla al mundo para salvación. Hermano, tristemente hay muchísimos edificios con cartel de iglesia donde la verdad ha sido completamente apartada, ha sido abandonada y solamente se reúnen para calmar sus conciencias los domingos y darse palmadas en la espalda. Hermano, esto es triste y esto es una tragedia, porque cuando la verdad de la palabra de Dios es apartada, también es apartada la salvación. Y cuando se oculta la salvación, solamente se obtiene el juicio de Dios. La misión de la iglesia es sustentar como columna y afirmar como baluarte la verdad de la palabra de Dios, para salvación de los perdidos y para santificación de la iglesia. Esta es la segunda verdad fundamental que guía nuestra conducta en la iglesia. Recordamos que tenemos la misión de sustentar y afirmar la verdad para salvación y santificación. Tercera verdad fundamental que guía la conducta de la iglesia. Versículo 16. La iglesia predica un mensaje. La iglesia predica un mensaje. Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fijaros, hermanos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, lo recibido arriba en gloria. En este versículo 16, hermanos, encontramos 6 afirmaciones que definen el mensaje del Evangelio. Si queremos saber cómo debemos de predicar el Evangelio, cuál es el mensaje del Evangelio, aquí lo tenemos. Estas 6 afirmaciones declaran el mensaje del Evangelio. Fijaros, el versículo lo empieza diciendo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y esa palabra indiscutiblemente significa decir la misma cosa. Y nos da la idea de que todos los creyentes, toda la iglesia de Dios está de acuerdo en esto. Esta es la declaración unánime de los creyentes. ¿Cuál es la declaración? El misterio de la piedad. ¿Qué significa esto? Esa palabra que vemos ahí, misterio, nos da la idea de una verdad sagrada oculta que se revela en el Nuevo Testamento. Junto con la palabra piedad se refiere a la salvación por medio de Cristo, que se anunció en el Antiguo Testamento y que se reveló cuando el Mesías vendría, que estaba prometido en el Antiguo Testamento. El Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento vino en el Nuevo y trajo la salvación. La salvación produce piedad en quienes creen en Cristo. Cristo es la manifestación de la piedad, porque Cristo es Dios, como hemos visto. De modo que la piedad alude a la encarnación de Cristo y a la salvación que Él ofrece a los pecadores.
Entonces, hermanos, concluimos con esta idea. Hay una verdad fundamental que toda persona salva cree y se manifiesta en su vida con el fruto de la piedad. Y esa verdad es el Evangelio. Y si tenemos que resumir el Evangelio solamente en una palabra, la palabra es Jesucristo. Y aquí encontramos, como hemos dicho, 6 afirmaciones que definen el mensaje del Evangelio. Si alguien, hermano, niega cualquiera de estas 6 verdades del Evangelio y la persona de Cristo, podéis estar seguros de que son unos herejes, están predicando un evangelio diferente y, como dice Gálatas 1, son anatemas. Estas 6 verdades fundamentales del evangelio, doctrina aparte, todo cristiano está de acuerdo. Y en estas 6 verdades, hermanos, encontramos 3 paralelismos sobre la persona de Cristo. Tenemos la carne y el espíritu, los ángeles y los hombres, y la tierra y el cielo. Fijaros, el primer paralelismo de la persona de Cristo en estas 6 verdades fundamentales es la carne y el espíritu. Dice el versículo 16: Dios fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu. Esa palabra que vemos ahí, Dios, en el idioma original significa el que. Y esto nos enlaza inmediatamente con el versículo anterior. Es decir, hermano, es como si dijéramos, el que es el misterio de la piedad, el que es el Dios viviente. ¿A quién se refiere aquí? ¿Quién es el misterio de la piedad? Cristo. Cristo es la manifestación de la piedad al conceder la salvación y el perdón de pecados. Cristo, el que es el Dios viviente, como hemos visto anteriormente. Cristo, el que compró la iglesia con su sangre. Entonces el versículo nos dice, el que fue manifestado en carne. Y en este primer paralelismo sobre la persona de Cristo encontramos la carne. Cristo fue manifestado en carne. Fijaros, hermano, una observación. En ningún momento dice que Cristo fue creado. Esta es la herejía que dicen muchas corrientes, especialmente los testigos de Jehová. Dicen que Cristo fue creado y por lo tanto Cristo no es Dios. En ningún momento dice que Cristo fue creado. Dice, Cristo fue ¿qué? Manifestado. Dios se hizo hombre. Esa palabra manifestado no significa traer a la existencia o crear, significa hacer visible. Hacer visible. Y esto nos confirma la preexistencia de Cristo desde la eternidad y hasta la eternidad. Cristo siempre ha existido. Cristo es Dios. Cristo no fue creado. Como nos dice 1 Juan capítulo 5. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna, refiriéndose a Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, hizo visible al Dios invisible, tomando forma de hombre. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo, el Dios invisible, se manifestó visible a los hombres. Ahora, ¿cómo se hizo visible? El versículo nos dice, ¿por medio de qué? De carne. Y esta palabra carne, hermano, una aclaración, no se refiere a la palabra carne que encontramos en Romanos 7 para aludir a la pecaminosidad caída que arrastramos al nacer, ¿no? Se refiere a la humanidad. Fijaros, vamos por un momento a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice así, empezamos leyendo desde el 5. Haya pues en vosotros
Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos de Filipenses nos explican lo que se conoce como el término de kenosis. Cristo es Dios, Cristo tiene naturaleza divina desde la eternidad y hasta la eternidad, con la misma esencia de Dios. Tiene naturaleza divina. Ahora, ¿cómo se hace visible esta naturaleza? Por medio de añadir a su naturaleza divina la naturaleza humana. Así Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y esto, hermano, otra aclaración, no quiere decir que fuese pecador, sino que era totalmente humano. Cristo era tentable, pero no era pecable. Cristo no puede pecar porque Él es Dios, y Dios es santo. Cristo es el Dios viviente, el Dios eterno manifestado en carne humana sin pecado. Si alguien niega la deidad de Cristo como Dios y como hombre, ha negado el Evangelio de Cristo y la salvación. Es por esto que Satanás y las sectas siempre atacan a la persona de Cristo. Porque sin la deidad de Cristo no hay salvación. Pero Cristo no solamente fue manifestado en carne, sino que fue justificado en el Espíritu. Y esa palabra que vemos ahí, justificado, significa declarar justo. Cristo fue declarado justo por su naturaleza espiritual sin pecado. Es por esto que el Padre dijo en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hebreos 4:15 dice, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Cristo no hay pecado. Es por esto que Cristo es llamado en hebreo santo, inocente, sin mancha. Es por esto que Cristo es el único sacrificio válido y suficiente para los pecadores, porque Cristo es el Cordero sin mancha que fue declarado justo. Cristo es el único en quien podemos ser justificados de nuestros pecados. Porque la paga de nuestro pecado es la muerte. Pero para los que creen en Él, está reservada su perfecta justicia divina, porque Cristo es Dios y el único justo. También Cristo fue declarado justo en el Espíritu al morir por nuestros pecados. Pero no solo esto, sino que Cristo no solo murió, sino que resucitó, ¿verdad? Cristo resucitó al tercer día como prueba de la aprobación del Padre, como confirmación de su justicia perfecta en perfecta santidad. Su resurrección de los muertos probó que en Él no había pecado, porque si no, Cristo había permanecido muerto a causa de su pecado, ¿verdad? Pero Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este es el primer paralelismo sobre la persona de Cristo. Primer paralelismo sobre el Evangelio, la carne y el Espíritu. El segundo paralelismo sobre la persona de Cristo, encontramos a los ángeles y a los hombres. En estas 6 verdades fundamentales que definen el Evangelio, dice el versículo, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. En primer lugar, Cristo fue visto por los ángeles. Y esa palabra visto significa ver, observar o estar atento. Y a lo largo del misterio terrenal de Cristo, si recordáis, los ángeles lo observaron y los ángeles también le atendieron, ¿verdad? Los ángeles estuvieron presentes en su nacimiento, anunciándolo a José y a los pastores, lo ayudaron en su tentación y lo fortalecieron en Getsemaní. En su muerte y su resurrección,
que este es el punto central de este pasaje, los ángeles lo observaron. Ahora, como sabemos, hermanos, hay ángeles caídos, y estos son los ángeles que se rebelaron en contra del señorío de Cristo. Los ángeles caídos también vieron al Señor Jesucristo. Primero de Pedro 3, 18 y 20 nos dice que Cristo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos espíritus encarcelados, hermanos, para hacer una observación, son los ángeles caídos que querían deteriorar la imagen del hombre en los días de Noé. Pues el Señor Jesucristo, después de su muerte, visitó el lugar donde estaban presos ciertos demonios y proclamó su triunfo sobre ellos. Los ángeles del Señor, los no caídos, también quitaron de en medio la piedra del sepulcro. Afirmaron que Jesucristo había resucitado y estuvieron presentes cuando Cristo ascendió a los cielos. Cristo fue visto por los ángeles y estuvieron presentes en su ministerio terrenal como aprobación del Mesías encarnado. Pero Cristo también fue predicado a los gentiles. En Mateo 28 ahí podemos ver la orden del Señor Jesucristo, la gran comisión antes de partir a la gloria celestial a sus discípulos, y esto tiene aplicación para los creyentes también. Y dice Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El mensaje del Evangelio fue predicado a toda criatura para el Señor Jesucristo en su ministerio. Fue predicado a los apóstoles y tuvo una gran expansión. En el libro de Hechos también podemos ver cómo el Evangelio fue predicado, ¿dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 8, después del asesinato de Esteban, hubo una gran dispersión y el Evangelio fue predicado y creído mediante la obra del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9, Pablo fue salvado en el camino a Damasco en su misión de perseguir a Cristo y su iglesia. Y en Hechos 9:15 nos relata cómo el Señor usaría a Pablo como instrumento elegido para predicar a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Dios. Y este mensaje del Evangelio sería predicado a todo el mundo sin excepción. Este es el segundo paralelismo sobre la persona de Cristo que nos guía a predicar el Evangelio. El tercer y último paralelismo encontramos la tierra y el cielo. El contenido del mensaje del Evangelio tiene este paralelismo, tierra y cielo. Dice el versículo para terminar, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El fruto de la predicación del Evangelio es el arrepentimiento de pecado y fe en Cristo. La primera proclamación pública del Evangelio en Hechos capítulo 2 se convirtieron 3.000 personas. Y a raíz de ahí miles de personas creyeron en el Evangelio de Cristo y fueron salvos. La predicación del Evangelio siempre tiene dos frutos. Uno es el rechazo, la indiferencia y la rebeldía. Y todo esto a causa del amor del hombre por su pecado. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es por esto que los fariseos no eran salvos. Es por esto que el joven rico no vendió su posesión. Porque sin arrepentimiento al señorío de Cristo, sin el arrepentimiento de pecado y sin sometimiento al señorío de Cristo y lo que Él demanda, y por tanto la fe y como consecuencia la salvación, sin eso no hay salvación. El segundo fruto que vemos aquí cuando el Evangelio es presentado es que es creído. Es creído. Esto no quiere decir que siempre que el Evangelio sea presentado de una determinada manera tenga que haber una salvación obligatoriamente, ni que ningún ritual conceda una salvación. Recordad que la salvación es una obra soberana de Dios. No podemos ni salvarnos nosotros mismos, entonces no podemos salvar a las personas.
Dios es el que hace nacer de nuevo y solo a Dios pertenece la gloria y la salvación. El Evangelio es creído en el mundo. Y termina diciendo el versículo: recibido arriba en gloria. Hechos capítulo 1 del 9 al 11 nos relata la ascensión de Cristo a los cielos para sentarse a la diestra de la majestad del Padre de la altura. Entonces, después de su ministerio en obediencia al Padre, en perfecta santidad, Cristo murió, pero también resucitó. Más tarde se apareció durante 40 días con muchos testigos para finalmente ser recibido en la gloria. Hermanos, estos tres paralelismos de la persona de Cristo, estos tres paralelismos del Evangelio, estas 6 estrofas son el mensaje del Evangelio que predica la Iglesia. En la conducta de la Iglesia hay una predicación del Evangelio, hay un mensaje que damos al mundo. Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó, fue honrado por los ángeles, temido por los demonios y ascendió al cielo. Este es el mensaje del Evangelio, el que tiene que ser predicado a todo el mundo sin excepción, para que sea creído y conceda a las personas salvación para la gloria de Dios. Si alguien quiere saber qué mensaje tiene que dar del Evangelio a un perdido, aquí está, en estas 6 estrofas. Esta es la tercera verdad fundamental que guía la conducta de la Iglesia. La Iglesia es del Señor, tiene una misión y predica este mensaje. Hermanos, la Iglesia no es un simple edificio. No tiene un simple cartel luminoso en la entrada. Hermanos, es peligroso donde podamos entrar. Es peligroso que entramos a cualquier sitio que parezca una iglesia. Para tener claro algo, la Iglesia de Dios tiene claro el señorío de Cristo. Se somete a las palabras de Dios como su única autoridad. No cambia el Evangelio, porque la Iglesia es del Señor. La Iglesia de Dios tiene la misión de creer en la palabra de Dios, defenderla, afirmarla y que sea la guía de los creyentes de la Iglesia. La Iglesia de Dios tiene un mensaje que predica, el mensaje del Evangelio, sin añadir ni acortar nada, mediante estas 6 verdades que definen el mensaje del Evangelio y la persona de Cristo. No asistimos a cualquier edificio, asistimos a la Iglesia del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.